Buen día, el día de hoy vamos a presentar el tema La generación del 50. Es nuestra primera clase de literatura y vamos a comenzar con un tema totalmente sencillo, pero que siempre están tocando los exámenes de admisión, ¿ya? Vamos a entrar nuevamente, vamos a empezar con el contexto histórico. Recordemos que en el contexto histórico de la generación del 50 vamos a tener esta nueva narrativa peruana que se va a ir dando. Recordemos que van a seguir utilizándose las técnicas del siglo XIX, ¿ya? Vamos a entrarnos a nivel político con el ochenio de Odría. En esta situación, recuerda que se va a iniciar finales de los años 40 e inicios de los 50. Muy bien. Recorremos también aquí las condiciones de la modernización. ¿Por qué crees que la generación del 50 se reúnen esos tipos de autores, estos tipos de escritores? ¿A qué se debe esta reunión? ¿Por qué se hace llamar la generación del 50? Muy fácil. Recordemos que van a ir cambiando, ¿verdad? Lo moderno. ¿Qué viene a ser lo moderno? Lo que se va a poner de moda prácticamente. Aquí vamos a encontrar términos muy importantes como el migrante, ¿ya? Lo rural, que es la zona de la sierra, y la urbe, que va a ser la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con el tema de de la modernización? En este caso, los migrantes vienen aquí a Lima, ¿verdad? Vienen a Lima con una idea. ¿Cuál es? La de crecimiento, de las nuevas oportunidades, de los emprendimientos, ¿verdad? De tener una mejor vida a la que ellos estaban acostumbrados en la sierra. Entonces, cuando ellos vienen acá a Lima, ¿verdad? No vienen pues con sus zapatillas de moda, las zapatillas Adidas, las Nike, qué sé yo. No vienen, pues, ¿no es cierto? ¿Qué vienen? Vienen con su tremendo pantalón bien abrigado, sus medias de lana con los Yankees. Las mujeres vienen con sus polleras, con sus yiyas, con sus tremendos sombreros, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Al inicio, ¿verdad? Van a llegar a Lima, pero con el tiempo van a ir cambiando estas personas a nivel de vestimenta, obviamente. ¿Y qué dicen? No, ya no está la moda los Yankees, me voy a comprar mis zapatos o mis sandalias o un pantalón. Las mujeres igual, vestidos, quizás faldas, ¿verdad? Ya no quieren usar, entonces quieren estar a la moda. Eso es lo que va a ser lo moderno. Van a estar prácticamente al día, pues, ¿no es cierto? ¿Qué más? Recordemos que aquí se va a dar la migración del campo, ya del campo hacia la ciudad. Como te decía, seguimos con el contexto histórico. Recordemos el lema de Odría, ya, salud, educación y trabajo. Pero también hay un lema muy famoso de Odría, que es hechos y no palabras. Ya lo que hoy por hoy pues te dice tu enamorado, tu enamorada, quiero hechos, ¿verdad? Porque las palabras se las lleva el viento. ¿Qué más? Tenemos la modernización de la urbe, ¿verdad? Tenemos aquí los edificios, el Ministerio de la Educación, el Estadio Nacional, el Hospital Militar, ¿verdad? También se da ahí el Hospital del Empleado, es decir, se está modernizando. Lima se está volviendo cada vez un poquito más, obviamente que quería estar a la par con otros países, ¿verdad? Tanto como países dentro de Europa, España o como en Estados Unidos, pero obviamente les falta y hasta aún les sigue faltando. Pero ellos también querían pues que se vea bonito Lima. Luego aquí en esta imagen tenemos las migraciones de manera masiva, la muchedumbre que venía con sueños, ¿verdad? Con sueños que querían hacerse realidad, con muchas esperanzas, ilusiones, ¿verdad? Que no siempre se van a dar del todo. Recordemos que no todo siempre va a ser color de rosa. Una idea es lo que tú sueñas y una idea es con lo que te vas a topar en realidad. ¿Qué más? Se va a dar un crecimiento de las zonas periféricas de la ciudad, es decir, de las zonas alrededores, ¿ya? Las zonas alrededores dentro de nuestra sociedad. Y obviamente se van a dar el surgimiento de las barriadas. Este es un tópico muy importante, las barriadas, porque eso lo va a mencionar Enrique Congrates, ¿ya? Recordemos que en la generación de 50, ya en repetidas veces, los exámenes de admisión nos han tocado el tema de las barriadas y el tema de la marginación. Muchos piensan que las barriadas se da con Julio Ramón Ribeiro, pero no te debes equivocar que las barriadas no se van a dar con él, sino con Enrique Congras, que también ya ha sido mencionado muchas veces.
Ahora, vamos con las características, ¿ya? En este caso, los escritores van a buscar reflejar temas como la injusticia que se va a dar a nivel social, va a haber un desencanto político y también una desigualdad, ya dentro de esta coyuntura con Odría. Obviamente que también va a haber la migración masiva de los andinos, en este caso de los migrantes, y también el desarrollo urbano, ¿ya? Aquí te he puesto un Pac-Man bien bonito. ¿Este Pac-Man qué va a reflejar? Recordemos que lo voy a utilizar en este caso como una metáfora, ¿ya? El Pac-Man lo veo asociado siempre con Lima, ¿verdad? Pac-Man es esto, y los migrantes, y mientras que los migrantes van viniendo, ¿verdad? Acá a Lima, ¿qué va a pasar? Lima, por así decirlo, se los va a ir comiendo o tragando, vamos a usar esos términos, ¿ya? Porque los migrantes vienen con muchas ilusiones, con muchas necesidades, pero que Lima se va a aprovechar de estas circunstancias. ¿Quiénes? Los dominantes versus los dominados que van a ir. Entonces, vas a recordarte cómo Lima es representado, ¿verdad? Esto específicamente en los Reinazos sin plumas, que lo vamos a ir viendo posteriormente con la clase. Ahora, vamos a analizar en el aspecto narrativo, ¿ya? En el aspecto narrativo vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí hay unos fragmentos que te estoy colocando del cuento de Un niño de junto al cielo de Congrace, donde vamos a ver estas características que te he mencionado. Por ejemplo, dice acá, cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y también de excrementos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Enrique Congrace? Está dando una visión, una descripción de lo que está encontrando. ¿En dónde? En Lima. Por lo tanto, se da una visión crítica de la ciudad. Luego dice, llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. Eso era Lima, Lima, Lima. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gente, ¿verdad? La muchedumbre que se va a ir incrementando. Entonces, en estos fragmentos podemos ver el desarrollo de la ciudad moderna. Cómo se iba modernizando, ¿verdad? Con los mercados, con los edificios, también los autos que se van a poner de moda, ¿verdad? Y obviamente, pues la cantidad masiva de gente que ellos van a ir retratando, en este caso, Enrique Congrace. Luego también tenemos aquí otro fragmento del mismo cuento, ¿ya? Donde dice lo siguiente, ¿no? Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima. Aquí vemos obviamente el migrante provinciano, ¿verdad? Que viene de esta zona rural aquí a Lima. Luego tenemos que se llamaba Callao y que ahí llegaban buques de otros países, que había lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas, Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos, con el propósito de conseguir casa. Una casa, ¿en qué sitio será, no? Se hace la pregunta aquí en este caso. Entonces aquí nos está reflejando la ciudad moderna. De por sí ya, tú te debes estar dando cuenta que al momento de salir de donde ellos estaban viviendo, que es en la sierra, y venir a Lima, su propósito también era tener una casa, ¿no? Está bien, querrán trabajar, pero ¿y dónde van a vivir? Eso era lo más importante en este caso. Entonces están buscando un lugar donde ellos se puedan eh, colocar, ¿no? Vivir. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La visión de las barriadas que Enrique Cobra nos va a ir retratando y como la descripción de las peripecias de las clases medias, ¿verdad? Situadas en esta especie de modernización que vamos a ir viendo de a pocos. Ahora, tenemos dentro de la generación de 50 diversos autores, ¿ah? Tenemos a Enrique Sologuren, tenemos a Reynoso, Osvaldo Reynoso con Los Inocentes, Carlos Eduardo Zabaleta con la etapa de su poesía, Sebastián Salazar Bondi, ¿te acuerdas de él? Que él es mencionado en la filosofía peruana, también está dentro de la generación de 50. Jorge Dado Eyelson también con su poesía,
Julio Ramón Rivero, que no puede faltar, ¿verdad? Él es aquí el más top. Luego tenemos a Enrique Solari y también a Blanca Varela, que Blanca junto con Julio ya han sido tocados y preguntados, ¿verdad? Varias veces dentro de los exámenes, ¿ya? Blanca Varela, obviamente, con su poemario Canto Villano. Para hablar un poquito de Julio Ramón Ribeiro, tienes que tener en cuenta un dato muy importante. Él aquí nace acá, obviamente, en Lima, ¿verdad? En 1929. En contexto histórico, recuerda que estábamos pasando el crack del 29, ¿verdad? La caída de la bolsa de valores. ¿Qué más? Estudia letras, en este caso Derecho, en la Universidad Católica de Lima. Luego, posteriormente, él va a estar haciendo periodismo, escribiendo artículos. Sus obras van a ser traducidas en diferentes idiomas, ¿ya? Él destaca en la novela, el ensayo y el teatro. Él más va a ir por el tema de los temas urbanos, ¿ya? Y sus personajes van a ser marginados en la sociedad, esos personajes que no tienen voz, que nadie los escucha, que son personajes que son totalmente, pues, abandonados, prácticamente ignorados. Esos son los personajes con los cuales él va a ir trabajando en su obra. Aquí te pongo aquí un poco más ya regular los datos importantes de él. Ya él trabajó también en la Universidad San Cristóbal allá de Huamanga, gana diferentes premios, él va a Europa, luego regresa aquí y trabaja como periodista, ¿no? En su carrera como diplomado. Aquí tenemos algunas obras que él ha escrito, La palabra del mudo, que no te debes olvidar, ¿verdad? Que cuando yo te hablo de Los gallinazos sin plumas, no es que él escribe esa novela. Recordemos que Los gallinazos sin plumas está dentro de él La palabra del mudo, ¿ya? Es un cuento que está dentro de ello, pero no es una novela, ¿ya? Te vayas a confundir. Luego también tenemos Solo para fumadores, Crónica de San Gabriel, Cambio de guardia, los geniecillos dominicales también, ¿ya? Y las prosas apátridas aumentadas, ¿ya? Y obviamente que la tentación del fracaso también. Vamos aquí con Julio Ramón Ribeiro. Te dice que sus cuentos están reunidos, obviamente, en La palabra del mudo, ¿ya? Título que nos va a servir, en este caso, el autor para expresar a los que no tienen voz, ¿verdad? Los que te estaba comentando, los marginados, a los olvidados. Obviamente es esa clase dominada, ¿verdad? Que por ahí decimos, pues no tiene que alguien mencionarlo, ¿verdad? O colocarlo como un personaje para que tú realmente conozcas, ¿no? Y sientas lo que ellos también pues estaban padeciendo, ¿no? Aquí en Lima. Aquí te he puesto algunos fragmentos de, en este caso, dentro de la palabra del mudo, tenemos diversos cuentos. Tenemos aquí, pues, Los gallinazos sin plumas, tenemos Alienación, y en este caso te he colocado de Alienación. Mira aquí, a pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima, ¿no? ¿Por qué un zaguero de Alianza Lima? Tú debes recordar que cuando tú dices, yo soy hincha de Alianza Lima, tú eres negro, por eso eres de Alianza Lima, ¿no? Siempre se va a referir por ese lado discriminatorio de los de Alianza, ¿ya? Si tú eres aliancista, no te sientas ofendido, ¿ya? Y cada vez más a un rubio de Filadelfia. En este caso, ¿qué es lo que estaba pasando con él? López, ¿verdad? Que era su apellido, él va a tener este caos o este atormentado un poco su personalidad. Esto a partir de que Keka, una muchacha blanca con cabellos rizos, bonito, ¿verdad? Va a rechazarlo cuando él le dice, pues, Keka, te quiero invitar un día a salir. ¿Y qué le responde ella, no? Todo con su sonrisa, que piensa que él pues le está bromeando, que es un chiste lo que le está preguntando, ¿no? Y ella opta solamente por decir que no sale con cholos, ¿verdad? O también que no sale con serranos. Obviamente que él, su aspecto pues no era el mejor, físicamente pues no tenía la mejor cara, su color no le ayudaba, su cabello pues menos, y su forma de vestir, ni qué decirlo, ¿no? Entonces, él sufre este choque, ¿verdad? De identidad prácticamente, donde él va a querer convertirse en todo lo contrario, ¿verdad?
en alguien, pues como si fuese de los Estados Unidos, ¿no? Se empieza a blanquear su cara, se echa un montón de talco, maquillaje, ¿qué más? Se echa esa agua oxigenada, pues no tiene ni para el tinte y se convierte en medio rubio, ¿no? Y por eso aquí dice, ¿no? Que él quería parecerse menos a los de Alianza y cada vez más a un rubio. Eso es lo que él está intentando a partir de lo que ella le rechaza a él prácticamente y ella pues empieza a salir con uno que sí pues es de los Estados Unidos, ya es un norteamericano. Entonces aquí vemos su temática urbana que muestra las vicisitudes de los personajes marginales que son de clase media baja. Aquí tenemos otro fragmento. Todo esto le trajo problemas. En el callejón decía su madre, cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso. Cuando más le hacían bromas o lo silbaban como a un marica, ¿verdad? Es decir, de tanto cuidarse su cabello, de tanto colocarse maquillaje para no parecer un cholo, ¿qué es lo que le pasaba? Le estaban molestando porque más lo veían como si fuese una persona pues homosexual, ¿no? O como dice acá, un marica, ¿no? Que se está peinando, maquillando por su orientación sexual, pero no era ese el tema, ¿no? Pero siempre le hacían bromas de ese tipo, ¿no? Entonces aquí vemos la representación de los dos mundos, ¿no? La oficial versus lo marginal. ¿Qué más? Luego aquí tenemos, dicen que Bobby se hace llamar en realidad, él después de lo que él quiere cambiar su identidad, no es que él se llamaba Bobby, ¿no? Él se puso Bobby para los demás que ya desde ahí iban a empezar a conocerlo, porque no quería que lo llamen como su verdadero nombre, ¿no? Él quería un cambio radical desde el nombre. Dicen que Bobby lloró y se mesó desesperadamente el cabello y que Cabanillas tentó un suicidio por salto al vacío desde un modesto segundo piso, dice, ¿no? Aquí nos muestra una actitud escéptica en relación al entorno social del que va a estar relatando aquí Ramón Ribeiro. Luego, dentro de estos fragmentos que hemos colocado, vemos que va a haber un relato lineal, ¿verdad? No usa técnicas muy pretenciosas ni rigurosas, Ribeiro. Siempre es una técnica lineal, que tú puedes leerlo sin necesidad de volver a releer un texto, ¿ya? No es que le va a pasar los flashbacks que normalmente sucede con Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Es así como cuando tú quieres contar un chisme, pero para contar ese chisme tienes que contar el otro chisme y de ese chisme y así, ¿verdad? Te va salteando. En este caso no, esto es lineal para Julio Ramón Ribeiro. Vamos a continuar. No menos importante, Enrique Congres, como te había mencionado, él, pues, va a ser uno de los primeros en tocar el tema de las barriadas, va a intentar retratar en su obra Lima, Hora Cero, la migración que se iba produciendo, y obviamente él va a reflejar Lima de manera muy cruda, ¿ya? El Lima, Hora Cero nos refleja de esta manera con el niño, pues, que viene aquí como migrante en la sociedad, ¿no? Y vamos a ver cómo se aprovechan los demás de las necesidades y de las carencias y, ¿por qué no?, de la ignorancia que tiene este niño cuando sus padres pues se ponen a trabajar y él se pone a jugar por ahí, ¿verdad? Y a partir de que se encuentra un dinerillo, empieza toda la trama de la historia. Recordemos que Enrique Congres es un escritor y editor peruano. Nace en julio de 1932. Él ha sido destacado por sus cuentos y novelas, ¿verdad? Y obviamente sus estudios, bueno, se dan en la Inmaculada y en lo que es en el distrito de San Isidro. Vamos con los gallinazos sin plumas. Aquí te he puesto algo muy general, ¿verdad? Recuerda que el tema es la pobreza y la explotación infantil que sufrían y sufren, ¿verdad? Los niños en el Perú. Los personajes principales va a ser el abuelo, que es Don Santos, los hermanos, que son los protagonistas, Efraín y Enrique, y los secundarios también el cerdo Pascual y el perro Pedro, ¿verdad? Que va a ser su compañero fiel a partir de sus vivencias. El ambiente, el escenario se va a dar en la casa de Don Santos, que es el abuelo, ¿verdad? Que está con su pierna de palo. Las calles de Lima, por donde ellos van a buscar en los basurales, y el ambiente psicológico se va a dar en la miseria, ¿verdad? Porque no tienen que comer, pero sí les pueden dar al cerdo, ¿verdad? La comida. El maltrato que sufre los nietos por parte de Don Santos, la tristeza de no poder ellos recurrir a nadie, ¿verdad? Porque el único que tenía un familiar
que era su abuelo Don Santos, se aprovechaba de ellos, ¿verdad? Y el dolor físico y emocional, ¿no? Que ellos no podían ni siquiera mostrar sus sentimientos, ¿verdad? Ni siquiera podían decir que ya no querían hacer esto, porque era su deber, ¿no es cierto? Aquí te he colocado los gallinazos sin plumas. Recordemos que es de género narrativo, ¿ya? Su especie es cuento. ¿Cuáles son los aspectos formales en cuanto a estilo de Julio Ramón Rivero, en este caso de Los gallinazos sin plumas? Su relato es lineal, ¿verdad? Tiene una actitud escéptica, es un cuento neorrealista, uso de alegorismos que tú vas a ir viendo cuando tú leas Los gallinazos sin pluma, que deberías leerlo porque es bien pequeñito, no es muy largo, porque es un cuento, los cuentos son normalmente cortos y breves. El cerdo pascual que va a representar pues la explotación, ¿verdad? La esperanza también, o también el capitalismo, ¿ya? El abuelo Don Santos va a representar el sistema, ¿verdad? La empresa, por así decirlo, que se aprovecha de los trabajadores solamente para satisfacer sus necesidades. Y la urbe moderna, que es una gigante, como va a ir representado como una gigantesca mandíbula, en este caso Lima, ¿ya? Por eso te puse al inicio de la clase el Pac-Man, porque eso es lo que va a representar. Cuando tú leas Los gallinazos sin plumas, al final de la historia se ve como una gigantesca mandíbula está por recibir a los niños Enrique y Efraín, ¿ya? Aspectos de contenido. Ya te vuelvo a repetir, el tema principal es la explotación y el abuso infantil que se va a ir dando. Otros temas son los dos mundos que van a ser representados, ¿no? La oficialidad versus la marginalidad, la pobreza, la esperanza y la imagen crítica de la urbe. ¿Ya? ¿Por qué la imagen crítica de la urbe? Porque en este caso, como tú has visto, el niño junto al cielo de Enrique Congrats, cuando aquí van a narrar o van a hacer la descripción de Lima, vas a encontrar que en una esquina hay basurales, en otra esquina los mercados, en otra esquina los estos. ¿Qué quieren decir? Que no está bonito, ¿verdad? Que siendo Lima, en ese momento estaba Lima pues en su prime, como ustedes dirían, ¿no? Estaba teniendo ese tipo de carencias en cuanto a sociedad, cómo las personas, por más educación que tenían o dependiendo el distrito, estaban llenos de basurales, llenos de comidas desperdiciadas, los perros buscando entre las basuras, etcétera. Entonces, este va a ver este tema como una imagen crítica de la urbe, ¿ya? Recuerda que urbe es ciudad, ¿ah? Muy bien. Aquí pues está el argumento, no sé si te acordarás, pero tienes que tener en cuenta ese argumento te he puesto acá bien cortito para ti exactamente. Aquí está pues Don Santos reflejado, ¿verdad? Con su pierna de palo, ¿verdad? Que no podía caminar él. Acá está el cerdo pascual, que es el que él alimentaba, ¿no? Por una razón, ¿ah? No para que lo alimentamos, lo engordamos y ya nos lo comemos un fin de semana. No, pues de ahí iba a sacarle provecho, dinero, ¿verdad? El perro Pedrito, que está aquí, Efraín y Enrique, que son los niños, ¿verdad? Los cuales él va a estar atormentando con que le consiga más comida al cerdo pascual. Aquí te vamos a leer un poquito el argumento. Empieza así, ¿no? Don Santos, un anciano cojo, y sus dos pequeños nietos, Efraín y Enrique, habitan el mismo corralón junto a un cerdo que se va a llamar Pascual, al cual los niños tienen que conseguirle alimentos a como de lugar. Efraín, en uno de sus duros días de trabajo, va a pisar un vidrio en el basurero y no puede hacer su trabajo diario. Enrique está dispuesto a realizar la labor de su hermano. Ese mismo día, durante su trabajo en el muladar, encuentra un perro que nombra Pedro y lo lleva a vivir al corralón, o sea, donde ellos estaban viviendo, ¿no? No lo llaman ni siquiera casa, ¿ah? Porque eso ni siquiera parecía una casa, era un corralón. Al regresar Enrique con los cubos de comida, se da cuenta que su perro Pedro está siendo devorado. Claro, ellos dos, en este caso Enrique regresa, ¿verdad? Porque su hermano Efraín no ha podido ir como siempre a acompañarlo a recoger los desperdicios. Entonces él se queda en casa con el perro. Pero como él está malito, ¿verdad? Se queda ahí junto con el perro. Y perdón, Enrique es el que sale a buscar la comida. Al regresar, escucha los maullidos de su perro
Y no es que lo iba a recibir, sino son los maullidos, o aullidos en este caso, ¿verdad? De desesperación, porque el cerdo se lo estaba comiendo. ¿Y qué creen? Don Santos, el abuelo, ¿verdad? En vez de auxiliar al perro, fue el mismo que lo avienta al perro porque el cerdo ya al momento cuando él estaba yendo, pues porque ya solamente era una sola persona, ya no iban dos los hermanos. Como iba uno, recogía cada vez menos desperdicios. Y por lo tanto, el abuelo le exigía, ¿verdad?, que el cerdo pascual tenía mucha más hambre, más y más hambre. Por lo tanto, en este caso, Enrique va a traer pues los desperdicios y cuando él está llegando a su casa, en este caso el corralón, ¿qué sucede? Encuentra al pobre perro, ¿verdad? Que está siendo devorado por el mismo cerdo pascual. ¿Y qué le dice don Santos? Ah, es que pues mi cerdo estaba gritando porque tenía mucha hambre, ¿no? Y se lo da al perro. En este caso, mira, vamos a seguir leyendo. Indignado, ¿verdad? Va a acercarse al abuelo y le golpea el rostro con una vara, ¿verdad? Porque es un momento de impotencia, de cólera, porque recordemos que esos dos niños, eh, su día a día va a ser ir por las mañanas a primera hora a recoger en los basurales desperdicios todos los días sin parar, ¿no? Y cuando ellos querían comer algo, no es que nosotros les preparaba algo calientito para que coman, todo lo contrario, ¿no? Le daban algunas sobras que ella comía para que él, pues, se puedan, en este caso, ellos dos se puedan alimentar, ¿no? Y el momento de golpearlo, él para su abuelo, porque estaba enojado, el abuelo va a retroceder, ¿verdad? Por el golpe que le ha dado y va a caer de espaldas al chiquero. ¿Y qué sucede cuando se cae de espaldas al chiquero? Según el texto, ¿verdad? Porque no te lo dice Julio Ramón Ribeiro así de manera lineal, se dice que se escuchan gritos desesperados ¿de quién? De Don Santos. Y eso podríamos deducirlo que Don Santos está siendo devorado por su propio cerdo. Y obviamente ellos pues ya no quieren saber nada más y se van. No les importa sobre su abuelo si se los están comiendo o no. Ellos simplemente se van. Así es como termina la historia de los gallinazos sin plumas. Vamos a ver aquí con los análisis. Dice, en esa parte, ese fragmento, ¿no? A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas, ¿no? En este caso vemos su tendencia realista y de manera cruda, ¿verdad? Para que él pueda describir la ciudad moderna de una manera muy crítica, ¿no es cierto? Luego tenemos en el siguiente fragmento, cubos de basura a esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas, ¿verdad? Ni siquiera amanecía bien, ¿verdad? Ellos ya estaban apareciendo. ¿A quiénes se refieren? A los niños, ¿no? Es un lenguaje metafórico que él va a utilizar, ¿verdad? Y nuevamente vemos su relato lineal, ¿verdad? Inicio, desarrollo, final. Aquí tenemos también otros fragmentos. Dice, dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esta fecha creo que podrá estar a punto. A trabajar, a trabajar. De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles, ¿verdad? Aquí es cuando un señor llega aparentemente para ver aquí a Pascual y ve que pues necesita más, ¿verdad? Que lo vea más gordito para que pueda pues tener en este caso, sacarle más provecho, ¿no? Y vemos aquí el uso del alegórico del Cerro Pascual, ¿verdad? Que va a simbolizar para Don Santos, en este caso, la esperanza, ¿verdad? Cómo salir de pobre con un cerdo, ¿no? Pero también qué implica la explotación, que a partir de tanto es la desesperación de Don Santos por tenerlo gordo, ¿verdad? Bien, con bastante comida al lado, que va a hacer de todo sin importar las circunstancias de sus propios nietos, ¿verdad? Aquí es cuando te explico de que uno de los hermanos se lastima el pie con un vidrio. Tiene una herida en el pie, explicó Enrique. Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas, que se lave el pie en la sequía y que se envuelva con un trapo. Pero si le duele, intervino Enrique, no puede caminar bien. ¿No es cierto?
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por más que los hermanos estén diciéndole que a Don Santos que uno de ellos está mal, él no le importa, ¿verdad? Él necesita alimentar más a sus cerdos. Entonces aquí vemos las vicisitudes, ¿no? Las peripecias de la clase marginal, de los niños trabajando de forma inhumana, ¿verdad? Que ni siquiera pueden curarle el pie que se había cortado con un pedazo de vidrio. Vamos con este otro fragmento. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Eso es cuando ya se están saliendo ellos después de lo que ha pasado con Don Santos, de que se cayó el chiquero. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula, ¿verdad? Es decir, Lima estaba preparada ya para recibir a estos seres marginados, ¿verdad? Y no sabes ni siquiera con lo que ellos se iban a encontrar, ¿verdad? Ya se libraron de Don Santos y la explotación, pero ¿qué les espera después de esto, no? ¿Les esperará lo mejor? ¿Habrán podido sobrevivir ellos sin que tengan a nadie en esta vida? Eso es lo que te deja pensando aquí, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Entonces, vemos aquí la actitud escéptica de sus personajes, duda de qué harán los niños y qué suerte tendrá Don Santos, ¿no? Él, pues, obviamente, al caerse, solamente dice en el texto que se escuchan los gritos desesperados, ¿no? No sabemos si es que realmente el cerro se lo llegó a comer o gritó de dolor porque se había caído o si alguien le ayudó. No es algo que podríamos tener muchas hipótesis y teorías, pero eso es lo que nos dejamos a nuestra imaginación. Muy bien. Después de la narrativa nos vamos a encontrar con la poesía, ¿ya? Dentro de la poesía, una de las que más va a destacar, muy aparte de Sologuren, de Eyelson, ¿verdad? Nuestra querida Blanca Varela con su hermoso poemario Canto Villano. Recordemos que Blanquita Varela nace aquí en Lima en 1926, es una familia donde hay muchos artistas. Ingresa en 1946 a San Marcos y entabla amistad con Sebastián Salazar Bondias. Eran amigos íntimos. Participa de las tertulias de la Peña Pancho Fierro, donde conoce a grandes personalidades como Arguedas, César Moro, otro gran cuentista, novelista y poeta, Westphalen, otro poeta también, Sologure y Cislo, etcétera, ¿no? Aquí va ella, pues, dentro de esos lugares tipos barcitos, pero más o menos se los vamos a llamar hoy día, hoy por hoy bars, ¿no? Pero en ese tiempo eran como lugares donde tú puedes entablar conversaciones, tertulias, ¿verdad? Con café, licor, cigarrillos, etcétera. En 1949 radica en Francia y conoce al gran Octavio Paz, este mexicano que es increíble, ¿no? Quien la conectó con poetas del surrealismo como Sartre y Simone de Beauvoir y también André Breton. Luego ella vivió en Italia y Estados Unidos, dedicada a la actividad periodística. En 1962 vuelve y regresa aquí a Lima para establecerse de manera definitiva, ¿no? Ella se queda aquí en 1962. Desde aquí te he puesto diferentes libros que ya publicó, como Ese puerto existe, Concierto animal, Valses y otras falsas confesiones, ¿verdad? El libro de Barro y otros poemas, el más famoso que es Canto Villano, ¿no? Y Poesía reunida del 49 al año 2000. Esos son los datos importantes de Blanca Varela. Vamos a continuar. Recordemos que ella comienza a escribir cuando nadie pues le respondía, ¿no? Es decir, era una sordera total, pregunta obsesiva a Dios, ella se va a cuestionar muchas veces eh, cuestiones pues de Dios, ¿no? En este caso de existencialismo, la existencia del creador, la no existencia. Se identifica con los animales, ella pues los ama, ¿no? En su obra incluso va a haber un bestiario donde va a retratar cada animalito como una, si fuera como una oda, ¿no? Una oda y un concepto que ella particularmente los va a designar. No es sentimental, ella se va a preocupar más por el ser humano de manera profunda, es por eso que también ella se lleva de la mano con César Vallejo, porque ambos hablan de lo humano, ¿ya? La preocupación por el ser humano. La vida para ella es una suma de ejercicios materiales. Canta la verdad y no lo bello.
Tiene influencias surrealistas y obviamente que existenciales, porque se ha reunido con diferentes poetas, allá con Sartre, que es sobre la filosofía y la literatura. Es lógico que iba a tener estas influencias, ¿no? Incluso acá te he puesto, Octavio Paz escribió sobre el poemario Canto Villano, imagínate, ¿no? De Blanca Varela. Es una poeta que no se complace con su canto, ¿no? Con el instinto del verdadero poeta, sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad. Y también una exploración de la propia conciencia, ¿no? Aquí vemos una imagen de Blanquita donde dice, pues, el poema siempre, ¿no? No eres tú, siempre yo, casa, árbol, dolor, ventana, pan, baile, temor, siempre yo, siempre saliéndome al paso. Entonces, estos son los perdón, versos de Blanca Varela. Vamos con su canto villano ya para concluir. Recordemos que en poesía, a comparación, no es género narrativo, sino género lírico, ¿verdad? Sus aspectos formales van a ser los siguientes. El título va a ser un oxímoron. Canto va a ser relacionado con lo elevado en la poesía, lo máximo, ¿no? La elevación pura de la poesía. Y villano, lo contrario, va a ser con lo ordinario de la existencia humana, ¿no? Recordemos que todos tenemos un poco de villano dentro de nosotros. Eso es lo que ella va a tratar dentro de su poesía. Influencia surrealista y también existencialista, como te había mencionado. Compuestos por dos secciones. Ojos de ver, que son 7 poemas, donde va a resaltar su brevedad de 2 a 4 versos, y el de canto villano obviamente de 13 poemas, ¿no? Que están compuestos por poemas de mediana y larga extensión, dependiendo, ¿no? De cada uno de ellos. Su lenguaje es depurado, no va a haber muchos adornos, no es como por así decirlo, una representante del barroco en España, ¿no? Recordemos que el barroco es muy adornado, es muy exagerado, en cambio ella es más sencilla, no hay muchos adornos en su poesía, tampoco grandilocuencia, es decir, los términos que ella va a utilizar no son tan rebuscados que tú también lo puedes entender, ¿verdad? Mínimo te hará ir pues 2 a 3 veces al diccionario, pero lo demás es totalmente sencillo de entenderlo. Verso libre, sin signos de puntuación, ella no va a utilizar los signos de puntuación, a veces coloca un punto o una coma, pero ella es más de corrido, ¿ya? Tampoco usa las mayúsculas. Ella va a tratar de no ir mucho con la ortografía en este caso. Su estilo es reconocido como el silencio expresivo. ¿Qué nos quiere decir el silencio expresivo? Recordemos que el silencio, pues, no se puede expresar. No puedes expresar el silencio, ¿no? El silencio es el no ruido, ¿verdad? El cero ruido, pero acá cuando te hablan de silencio expresivo es que tu propio silencio, el silencio de Blanca o de su yo lírico, va a expresarse de manera pues no tan grata que digamos, ¿no? Porque es un silencio, uno calla no siempre porque no quiera decirlo, sino porque a veces no tenemos o tenemos tanto que decir que a veces es mejor guardárnoslo, ¿no? En este caso ella va a utilizar ese tipo de concepto dentro de su poesía. Porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa, ¿verdad? Una palabra precisa donde cuando ella quiere decirnos algo, va a buscar ese término que va acorde a lo que ella quiere decirnos, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Luego tenemos también los aspectos de fondo o de contenido, en este caso los temas, ¿no? Una mirada cuestionadora del orden establecido, que es la desestabilización del orden impuesto. Otro tema importante es la materialidad del ser humano, expresa la dimensión de la cotidianidad, elude la confidencia, lo confidente, es decir, algo que no puedes contarlo, pero en este caso ella lo va a contar, lo va a expresar, lo confidente. Habla mucho con su yo lírico, pero también habla con el yo lector, que tú vas a conectar con ella. En este caso, el sentimentalismo, melodramático, los desgarramientos personales y también pues el pesimismo, no siempre va a ser todo bonito en este caso, ¿no? Es el pesimismo. En este caso ya hemos terminado todo lo que es la generación de 50. Recordemos que es un tema que si bien no es tan difícil, es realmente sencillo,
ya ha sido tocado, ¿verdad? En diferentes exámenes. Te recomiendo que repases bastante y mucha suerte. Conmigo será hasta la próxima.